Buenas tardes. Hoy Blanco sobre Negro vuelve a Córdoba, vuelve a la ciudad califal, vuelve a la ciudad de la creación para hablar con dos locos. Y llamo dos locos porque tienen el mismo, son de mi mismo gremio, son de los que se les ocurre hacer edición de libros y cositas de esas, ¿no? Alfonso, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, José. Hoy estamos en el Hotel Ospe para hablar con dos personas que no quieren comer de esto, afortunadamente, porque si no, no lo leían. Que es gente que se quieren dedicar que se dedican al mundo del libro y se dedican al mundo escribiendo libros, pero es que también editando libros. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué hace editando libros con la que está cayendo? Hombre, la contestación lo has dicho tú, locura, eso son locuras, con la que está cayendo, bueno, tanto con la temperatura meteorológica como con esta crisis, que por ahí yo creo que viene todo el asunto. Editar libros, yo creo que la base de la pregunta es la de siempre. ¿Por qué lees? ¿Por qué escribes? ¿Por qué editas? Yo creo que forma todo parte de un recorrido vital. Que bueno, tanto Ricardo como yo ya pues hemos pasado, quizá hemos pasado, pero sin embargo seguimos todavía en esos rellanos donde escribimos, donde leemos, evidentemente, nunca lo dejaremos de hacer. Y ahora pues tocaba subir a esa planta un poquito más alta, que es la de la edición, porque yo la idea de editar, la verdad que me surgió hace un año, y era como un tirón que sentía por dentro, porque yo sinceramente, si me muevo en el tema de la cultura es por algo muy concreto, porque yo pienso que la cultura, aquella frase no sé de quién fue, tampoco importa, que la cultura es lo único que hará libre al ser humano. ¿Y cuál era el mejor vehículo de la cultura? Está claro que es la literatura, la lectura en sí, porque la literatura sola, si no se lee, no absolutamente no es nada, ¿no? Y entonces, y claro, para leer y para potenciar la buena literatura, porque desgraciadamente no todo vale, también decían aquello que hay gente, es más peligroso que no leer siempre el mismo libro. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que editar y hay que editar buenos libros, hay que editar a lo que digo yo mucho, desde que somos editores, hay que editar a buenas personas, hay que editar a gente que se implique. Y como quiero chupar mucha cámara, pues voy preguntándole a Ricardo también. Sí, yo lo veo como un reto distinto, ¿no? Hemos pasado, como dice Alfonso, por la fase de creadores como escritores, y ahora también ponernos en la perspectiva de los que de alguna forma amparan a esos creadores y les dan un cobijo, ¿no? Les dan un lugar en el que publicar sus obras y en el que expresarse, que al final es lo que buscan todos los escritores. Pero sois editores. Yo creo que ser editor se hace solamente por dos motivos. O bien desde el punto de vista del lector que quiere tener esos libros que le gustaría leer, o bien desde el punto de vista del escritor que quiere que se publiquen aquellos libros que consideran que deben de ser publicados. ¿Vosotros dónde os encontráis? ¿En el lector que cree qué libros debe de salir a la calle, o en el escritor que considera que hay libros que tienen que salir a la calle? Yo pienso, permíteme, porque nosotros creamos la editorial, y además precisamente el nombre que tiene, Libro de Arena, viene muy al caso porque pensamos que todo el mundo tiene que tener voz, absolutamente todo el mundo. Evidentemente, quien sepa expresarse, una persona que no haya cumplido su proceso de formación creativa, pues evidentemente se le anima, o sea, tampoco se desprecia a nadie en absoluto. Oye, mira, pues esto le hace falta quizá todavía darle un hervor, ¿no? En fin, ya sabemos de qué va la cosa. Y básicamente es un sueño, o sea, crear esta editorial, y con este título, como todos sabemos, viene del cuento homónimo de Borges, ¿no? El Libro de Arena contiene absolutamente todos los libros. Evidentemente nosotros no vamos a publicar todos los libros, pero sí que poseemos la conciencia de que nadie quede atrás. Nosotros, como escritores, nuestro inicio como escritores hace ya unos pocos de años, pues lo primero que te encuentras es quizá con ese miedo escénico, ¿no? O sea, que no te atreves ni siquiera a mostrarle a nadie, ni siquiera en tu entorno más cercano, lo que escribes, porque ya que escribes.
Yo recuerdo que alguien hace mucho tiempo me dijo, pues aprovecha que se ha muerto Camilo José Solá. Digo, vale, bien, perfecto. Y entonces... ¿Y cómo pretendía que lo aprovechara? Mi pregunta escribiendo para llegar al puesto que había dejado así. Bueno, pues imagínate, y entonces para que no se sienta un escritor primerizo solo en ningún aspecto, pues mira, hemos creado esta especie como de editorial cuna, o sea, para que vengan a nosotros. Normalmente nos movemos eso con gente cercana, conocida, tampoco tenemos una capacidad grande ni de distribución ni nada. Y claro, con estos amigos cercanos que normalmente poetas, cuentistas y todo eso, ahora tenemos pendiente publicar nuestra primera novela, ya para septiembre, octubre. Y aporta, y la verdad, es una cosa que nos está aportando, un ejercicio que nos está aportando una cantidad de satisfacciones que yo sinceramente, no quiero decir que sean mayores o menores que cuando tú publicas el libro, son diferentes, son unas satisfacciones diferentes. Bueno, pero Ricardo, ¿crea esto una problemática? Porque vosotros realmente tenéis vuestros trabajos, tenéis de dónde comer. ¿Cómo se mezcla eso con la locura que es editar libros? Porque hay que leer libros, hay que trabajar con el autor, todos los libros hay que trabajarlos todos. Yo no conozco un libro que no haya que darle algún retoque, que haya que darle. Y eso es quitaros trabajo a vuestra vida personal, a vuestra vida profesional. Y después para esa satisfacción, que muchas veces la satisfacción más de otro, en este caso del autor, que del editor, que salvo casos muy excepcionales sabéis que es el menos alabado en este negocio. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo lo podéis hacer? Sí, bueno, nos repartimos el trabajo y bueno, yo lo veo como un trabajo muy creativo, en el sentido de bueno, primero tiene una parte personal con el autor que me gusta mucho, ¿no? Una relación que juegas con sus ilusiones de algún modo, ¿no? Y eso es bonito. Pero luego la realización del libro en sí, la maquetación, el diseño, todo eso tiene una parte creativa también muy interesante. Y nosotros nos planteamos hacer libros de los que se puedan sentir orgullosos, que cuidamos las calidades del libro. Decía Trapiello que por los libros que se presentan se ve el amor a los libros, ¿no? Nosotros, dentro de las limitaciones que podemos tener en los presupuestos y a la hora de confeccionar un libro, tratamos de cuidarlo y que eso que se note primero el amor que nosotros tenemos a los libros como objeto, y luego también el respeto a los autores, que como decía Alfonso, está abierto en principio a cualquier persona que tenga inquietudes literarias. Y eso a mí me interesa mucho, es un concepto de vanguardia que decían o intentaban promover, que cualquier persona podía ser artista, ¿no? si tenía los medios, o de alguna forma podían hacer arte si encontraban los medios. Aquí la palabra es la herramienta, ¿no? y todos tenemos la disposición de la palabra. Si encontramos autores que sepan usarla bien, pues van a tener en nosotros el espacio, ¿no? Un espacio. ¿Cuál es la línea que, me imagino que habéis empezado por una línea y después irá abriéndose con alguna flor, como siempre pasa en el mundo editorial, pero cuál es la línea matriz de vuestra editorial, de Libros de Arena? Sí, bueno, empezamos con cuentos y además fue un producto, este primer libro fue un producto de una... Aquí se ve bien. Fue un taller literario que organizamos en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus con mediación de la Asociación Cultural Córdoba Solo hay una. Y ahí pues la verdad que lo pensamos, o sea, qué mejor regalo para alguien que se interesa por la escritura, en este caso. Se entiende que primero por la lectura, después por la escritura, tiene que ser en ese orden, indudablemente. Hay muchas personas que no lo entienden, sí, desgraciadamente. Que para escribir hay que leer. Exacto, y mucho. Yo siempre digo que el cálculo es unos 300 libros leídos por lo que escriba, o quizá a veces incluso algo más. El caso es que qué mejor regalo para aquellos alumnos que ver sus letras impresas. Yo recuerdo la primera vez que publicaron un poemita mío hace ya muchísimos años,
yo no me lo creía, o sea, yo tenía prácticamente el libro debajo de la almohada y cada vez lo sacaba y veía, estas letras que han pasado por imprenta, la escribí yo y tal, ¿no? Y eso es muy bonito. Sí, es verdad. Y entonces estamos en un tiempo que, gracias a Dios, pues bueno, es mucho más asequible acceder al tema editorial, ya con impresiones digitales y todo eso, ¿no? Y bueno, ¿por qué no lo íbamos a intentar? Y lo intentamos, hablamos y pues mira, vamos a crear un sello editorial sin ninguna pretensión, nada más que la de que nosotros mismos nos sintamos realizados con esta apuesta. Y ya está, y como vamos sin pretensiones, la única pretensión es pasarlo bien y darle una puerta de salida a todas esas personas que quieren publicar guardar su libro debajo de la almohada y sacarlo y decir, mira, esto lo he escrito yo. De momento son cordobeses, Ricardo, todos los que están. No todos. El primer poemario que sacamos, porque como dice Alfonso, el primero fue un libro de cuentos que surgió de un taller, pero el primer poemario que editamos fue de un autor de Cádiz, de la línea de la Concepción. Y bueno, el resto sí, de momento sí han sido cordobeses, pero tenemos también en cartera sí alguno pendiente que es de fuera de Córdoba. No estamos cerrados a nada, ¿no? ¿Hay nuevas líneas? ¿Tenéis previstas nuevas líneas? ¿Tenéis en vista por los próximos años nuevas líneas de eso? ¿O vais a seguir con ese tipo íntimo? Bueno, abrís con la novela ya, que sí, voy a sacar en septiembre. Eso es. Tenemos libros de relatos, libros de poesía, también libros infantiles que empezamos con este, que se titula La isla de no sé dónde, que lo ilustró Dori Serrano. Y bueno, tenemos también pensado más libros para infantiles. En este caso estamos preparando ya uno de poesía infantil y como ha comentado Alfonso, pues también estamos ya pensando en publicar una novela de un autor cordobés en este caso, y estamos abiertos a todo. El ensayo yo creo que llegará también en su momento. Al final vaya a tocar un poco todos los palos del mundo editorial, ¿no? Va a ser como un río, vamos a dejarlo que fluya. Exactamente, que vaya fluyendo. Quién sabe, lo que podemos, no sé, una saga de Juego de Tronos o algo de eso, quién sabe si hay suerte, ¿no? Cualquier cosa que o no. De ese primer lanzamiento, previo al primer lanzamiento a hoy, ¿cómo habéis vivido este recorrido de este río que acaba de nacer hace poco, no hace demasiado, son primeras obras están aquí? ¿Cómo ha habido ese cambio de eso de antes de tener ese primer libro a la actualidad, ¿no? ¿Cómo ha ido esa evolución para vosotros? Hombre, la verdad, la evolución, mucho trabajo. Yo realmente, a mí me ha calmado. A mí el tema de convertirme en editor me ha calmado un poco, porque antes la perspectiva que tienes cuando eres, iba a decir solo escritor, pero nada menos que escritor, ¿sabes? Pues tiene una perspectiva. Entonces el editor, a no ser que sea un escritor muy reconocido, que se te rifen los editores y todo eso, pues bueno, casi que cuando vas buscando una editorial que te publique, pues casi que vas mendigando, no quiero decir que vas pidiendo por favor edítame y llegar a un momento en que eres escritor y que bueno, ya tienes una editorial y si quieres puedes publicarte a ti mismo, puedes publicar. Pero no suele uno publicarse a sí mismo, es curioso, no. Uno tiene su editorial y no suele publicarse. Hay editores que tú sabes que sí. No sé, mucho estuvimos en la presentación de uno. Sí. Pero bueno, cada uno es cada uno. Es verdad, ¿no? Cada uno es cada cual, ¿no? Sí. Bueno, y si lo utilizamos también para algo muy especial, algo muy personal, ¿no? Claro. Que queramos hacer y eso que también. Sí, algo porque vaya a ser un poco eso, vaya a ser algo que decir, bueno, esto no va a tener cabida en otro sitio, pues yo quiero y creo que debe estar en el mercado. Pero un poco yo iba más a ese tipo de editores, autores, editores que dicen, no, yo voy a sacar mi libro porque esto es muy bueno y esto debe estar. Una cosa distinta es el caso de esos libros. Que yo hablo de libros joyas, que al final es verdad que una editorial comercial no te lo va a coger nunca, porque no, es decir, porque son de esos libros que tienen que existir, pero que no hay nadie que los produzca, salvo que porque uno esté loco perdido, diga soy editor, soy escritor y encima voy a producirme yo este libro porque ya estoy como una cabra. Tienes el capricho. Exactamente, ¿no? Y además cree que tiene un recorrido y tiene todo el tema ese, ¿no? Entonces, el río ha llegado, el río se ha plasmado este primer año de trabajo.
Pero en el río hay un problema siempre, unas piedras muy grandes. Y yo te voy a preguntar, os voy a preguntar por dos piedras, a ver qué vivencias tenéis. El mundo de la librería y el mundo de la distribución del libro. ¿Cómo os encontráis en esa historia? Ah, pues ahora mismo estamos fuera del agua en ese sentido. Está en la orilla, ¿no? Porque todo el que ha editado sabe. Hombre, y además, en el campo que nos movemos nosotros, pues la edición de poetas prácticamente se vende muy poquito en la presentación y poco más. En la presentación, claro. en tu amistad de cercanía, sí. en el círculo donde te mueves, ¿no? Y entonces, claro, una distribución para esos casos, no merece nosotros la pena. tenemos, por internet, tenemos nuestra página web y se nos puede pedir desde donde quieran y se pueden enviar ejemplares donde se quiera. Pero claro, es prácticamente absurdo mandar ejemplares a muchas librerías en España cuando sabes que... Además la cantidad que produces también baja, porque una locura sería hacer grandes cantidades hoy en día. Es importantísimo el control, el equilibrio. También habéis tenido suerte, y eso digo, Alfonso, porque os habéis encontrado posiblemente con autores que no han empezado a dar la vara con eso. Es decir, yo he vivido situaciones de le sacas el libro, no sé qué, y encima quieren que esté en el Corte Inglés, y dices, no, el Corte Inglés no te lo voy a poner porque yo no voy a hacer promoción para que el Corte Inglés lo tenga, ¿no? Claro. Pero bueno, también si el autor lo pide que sus libros estén en una librería concreta, nosotros hacemos el esfuerzo. Sí, sí, claro, ¿no? A lo mejor tú dices, oye, pues tengo un autor de Cádiz y conoce a tal de Cádiz, pues oye, te mando unos libritos para que los tengas ahí, perfecto. Pero no lo va a tener el Corte Inglés de Cádiz, olvídate, ¿no? Porque la situación no es, ¿no? A no ser que conozca al director del Corte Inglés. No, porque no entraría, porque tienes que estar en el circuito completo y es una locura. Yo te digo yo, por esa parte te digo yo que es dificilísimo, ¿no? Eso es más complicado, vosotros vivir esa situación. Próximos pasos que tenemos para el último trimestre, que puede esperar la gente que se acerque a vuestra editorial, Libros de Arena. Primero como comprador, es decir, qué se van a encontrar, y después qué opciones tiene cualquiera que pueda ver esta entrevista. Es decir, oye, hay dos personas que van a escuchar, o por lo menos van a escucharme de un proyecto de libro que tengo. Primero, el tema del lector que se puede encontrar en este último trimestre que viene. Ahora tenemos varios libros pendientes de... Tantos como hay en la mesa. Sí. Se vaya a duplicar, ¿no? Casi, ¿no? Cuentos, sí, la verdad es que se han acumulado... poemarios, tenemos novelas, tenemos... O sea, que sigue. ¿Está bien? Sí, son, en este caso, los que están pendientes son autores cordobeses todos, yo creo, ¿no? Sí, efectivamente. Autores y autoras cordobeses. De la provincia. Y bueno, sobre todo de poesía es lo que más estamos sacando, pero va a haber también novela, va a haber libro infantil y... Quizá alguna plaqueta. Y quizás también. Un producto muy interesante. Sí, no, la verdad que es un producto que llama la atención, son productos pequeños, de uso cómodo, y que la gente tuvieron un gran momento hace muchísimos años, dejaron de tenerlo y parece que vuelve a retomarse. Sí. Y como autor, tú puedes imaginaros que yo soy como autor, ¿estáis abierto a oír a cualquiera que pueda acercar? Siempre cuando, pues, digamos, como bien dice, se encuentre después con una calidad necesaria, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, como ya te comentaba antes, tenemos nuestra página de Facebook. Por Facebook mismo nos pueden mandar un mensaje. Perfectamente, si estamos interesados. De hecho, alguna vez me ha llegado algún mensaje, pero de personas de Sudamérica. Mira, no tenemos infraestructura, y cosas así, ¿no? Pero que bueno, pues si es posible, pues sin ningún problema para nosotros, sin ningún problema. Si hay la calidad mínima exigida, que no tampoco exijamos mucho, pero que sí que sea una cosa pulcra, sobre todo. Sí, exigís más de lo que decís, porque sois dos grandes profesionales de verdad, que os gusta el mundo. Es algo que exigimos más que nada honestidad. Exactamente, es importante. Hay una cosa de la que no se habla nunca cuando hablamos de escritura y hablamos de este mundo tan espinoso, y en que hay tanto ego revuelto como es. y es la honestidad del escritor consigo mismo y con el lector. Ya es una cosa que... Y voy a poner como por ejemplo, y me lo voy a permitir, este libro, que aunque no lo hemos editado nosotros, que es de Baile del Sol, que es de aquí de Ricardo. Yo creo que últimamente... Enséñalo, que no se ve. Enséñalo, ya que va a hablar de él. Más honestos que he leído. Más honestos que he leído, porque... Ricardo no se queda atrás. Yo, por ejemplo, cuando escribo, yo ahora mismo el tema estoy corrigiendo varias novelas y todo esto de... Ahora estás más como corrector que como escritor, ¿no? Has un poquito aparcado, ahora no tienes tiempo, claro. Ahora estoy más volcado, ahora ya... Ahora queda más remedio. Hasta que el ojo aguante. Y ya te digo,
cuando escribe, muchos escritores se quedan atrás, pero sin embargo, de principio a fin, ¿Qué quieres decir con eso que se quedan atrás? Explícaselo un que poco los a la gente. personajes te comen, los personajes, los ambientes, te comen de tal forma de que hay quien en eso es que también depende del tipo de literatura. Por ejemplo, en un bestseller no pasa nada porque se difumina absolutamente el autor. Es más, incluso a veces es hasta bueno. Es bueno que Lo que he desaparezca. escrito bestseller y todo eso. Pero bueno, pero siempre alguna pincelada, algún detalle tuyo Sí, sale. sale. Hay quien se olvida completamente hasta de esas pinceladas. Sin embargo, hay una honestidad muy grande por parte del escritor detrás de esta novela por eso, porque desde un principio hasta el final es él. O sea, sabe que yo me he peleado mucho con Ricardo, digo, oye, que tú eres el personaje, dice que no soy yo el personaje de la novela, pero bueno, es imposible, ¿qué tal? Y él, como no se reconoce, pero los demás sí lo reconocemos. ¿Y vosotros en vuestra editorial buscáis más ese tipo de escritor? No. O el que libra, ¿no? Nos da El que igual, se limpia de... Nos da exactamente igual, o sea, tan válido puede ser una Obviamente. un magnífico bestseller como una novela de autor que esté bien escrita. Lo importante es, mira, que no duela la vista. Eso sí, Eso ¿no? creo que es importante. Bueno, mi pregunta es, ¿cuántos aunque libros sea- están llegando ahora más o menos para vuestra lectura y eso? sí, bueno. Y desgraciadamente, ¿habéis tenido que desechar mucho? Porque Eh, aplazar se aplaza siempre, pero desechar mucho sin edit y decir, no, mira, esto no vamos a publicarlo. Desechar básicamente no se desecha. No. Se les deja pide aceite. que lo rehagan o que lo piensen mejor. Qué suerte tenéis. Te puedes imaginar lo que se ha desechado. No, pero ¿sabes? respecto no, ya sabes. Sí, son más amigos, Y ¿sabes? los que se acercan a nosotros porque confían Es por en amistad, nosotros. Confían en nosotros y saben que nosotros tampoco... Pero eso también tiene una complicación, entiendo yo, Alfonso, Ricardo, porque al ser de acercarse a los amigos, muchas veces no le puedes decir todo lo que piensas. Es una interpretación mía, ¿eh? No tenéis ni que responderla, pero es que es muy duro decirle a un amigo, tío, tú no te das cuenta que tú no sabes escribir. Y te digo una cosa, y hay mucha gente que no sabe escribir y cree que escribe. Y además, no es que escriba uno, te escriben 20 libros de Barta, que no les preocupa y no saben escribir, ¿no? Y después dicen que el problema es del editor, no es problema de él. Bueno, No digo que son vuestros yo casos, recuerdo ahora a mi amigo Federico Abad, que me decía de siempre, yo cuando empecé a escribir, él fue mi principal valedor y me indicaba y me decía, dice, mira, a escribir sabemos todo, ¿Sí? Todos los que hemos hecho EGB sabemos escribir. Ahora, otra cosa es que redacte de forma literaria. Exactamente. Y eso es lo que hay que aprender. Ahora, escribimos todo. No sé si era Virginia Woolf, no sé quién dijo, que la mejor novela era cuando el autor se ponía y escribía una especie como de carta a un amigo. Un género epistolar bien escrito, bien explicado y tal, sin grandes... Lo vas creando, lo vas reformando y lo transformas en una novela preciosa. Eso es así, es verdad. Exactamente, no hay límites, es que en la literatura no hay límites. Lo mismo un texto simple, un texto de Carver, desnudo completamente, prácticamente Yo menos los haikus, que perdonan, no entro, no juego, lo siento, no. Menos eso que todavía no le he cogido la onda, al resto juego contigo, lo que quieras. Eso que no le cojo la onda. Pues el otro día leí de Alejandro López Andrade varios haikus que me impresionaron. Sí, no, bueno, debe ser, hablaré con Alejandro para ver si me pasa alguno, porque a verlo, no consigo. Hombre, No tengo cultura japonesa, eso es verdad. ya, y es complicado tenerla cuando somos tan mediterráneos. Pero bueno, habla tú de los haikus, ¿has escrito haikus? Yo no he escrito, no, para mí no solo los haikus, sino la poesía en general, para mí es el género más complicado que hay, el que más respeto y es el único que no he tocado nunca. Yo te reconozco, Ricardo, que a mí la poesía en general no me llama la atención, pero sí es verdad que cuando cojo un libro de poesía determinado, que hace poco me pasó con uno que hizo una reseña, que es el caso de Rosario, es decir, me pareció espectacular, son de esos que te zarandean, ¿no? Y eso sí me llama la atención. Sí, yo lo a mí mucho. la obra poética melosa, lo siento, me aburre. Aburre eso en la mente, es decir, leo dos poemas y digo, oye, sí, muy meloso, muy bonito, me gusta más el que me zarandee. Yo creo que en general gusta mucho que zarandeen, ¿no? No, yo soy buen lector de poesía, pero no me considero escritor porque lo respeto muchísimo. Creo que es el género literario. Haiku a lo más mejor puro. escribiría, fíjate tú eso, ¿no? Total, porque como me da igual, no me gustan, lo escribo mal y ya está, ¿no? Yo con la poesía me pasa una cosa muy curiosa. Bueno, Ricardo también pinta y es que ahora la anécdota que voy a contar tiene que ver con eso. Yo que soy de arte, pues yo mi idea desde siempre era ser pintor.
Bueno, pero tú te mira, vengas yo no ilustrado. sé, sí, Vamos a también, ver, es también decir, he que puesto tú algún pintas, cuadro, pero tú has vale, ilustrado sí, y has puesto cuadros, he así. puesto algún cuadro y todo eso. Pero, claro, yo mismo, y me pasa con la poesía, me corté, digamos, mi carrera en seco. ¿Por qué? Porque el hecho de tirarte 5 años estudiando historia del arte, conoces muchísimos grandes maestros y yo me vine abajo. Yo digo, yo nunca voy ¿Qué a hago yo llegar a aquí? esto, ¿qué hago yo aquí? Y tal. Sin embargo, encontré el camino por la literatura. Empecé por la poesía, pero claro, conforme más leer, ¿dónde voy yo con la poesía, ¿no? Y ese Es verdad que la poesía te exige bastante más. Sí, Sí. la exigencia Para hacerla buena Sí, te exige mucho la más. exigencia propia. Porque sí. tú has dicho, efectivamente, escribir, si escribes medianamente, redactas bien, medianamente, y redactas bonito, al final casi todo el mundo puede escribir decentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Escribir poesía es muy difícil. Escribir Muy poesía tienes que escribir transmitir buena poesía mucho, es muy difícil. Buena tienes que poesía, transmitir sí. mucho y sin embargo en un libro, a lo mejor con que te transmita tus últimas 10 páginas ya es el libro genial, porque al Sí. final me has conseguido mantener en el hilo y al final las 10 últimas páginas van a pasar, dicho, no, porque las anteriores son malísimas, sí. Pero fíjate lo buenas que son las 10. Ahí tenéis el ejemplo claro del nombre de la rosa. Todo el mundo lo ha visto, las 70 primeras páginas son infumables. Sí. Pero bueno, hacían falta esas 70 para acabar con las 300 y pico, pero realmente las primeras 70 páginas son infumables. Es decir, es un disloque que no hay, ¿no? Mira, que lo corrijo y se lo corrijo. No, verás tú, yo no le corrijo nada a ese señor. Además, oye, chapó 5 estrellas que ya me gustaría llegar a la mitad de lo que es él, ¿no? Ya Pero, ves, ya ves. pero sí es verdad que muchas veces hacen falta esas mijitas para encontrarte. Entonces, 5 libros que van a salir, vamos a tener libros en Navidades y próximas presentaciones que las tendremos como habitualmente en el Palacio del Bailío, en Córdoba. Efectivamente, sí. Normalmente tenemos ya allí una querencia con la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Es prácticamente nuestra casa, nos lo han dicho tantas veces María Jesús Viguera. Bueno, ahora tampoco y María estamos muy Sierra. lejos, ¿no es verdad? Ahora nos hemos venido al Hotel Hospe, Sí, que es un sitio estamos maravilloso. venidos, o sea, En el patio del Hotel Hospe, justamente al lado Fantástico, de sí, eso, sí. y estamos aquí disfrutando. Es fantástico. Y bueno, y prácticamente ese es nuestro núcleo, ese Claro. es nuestro epicentro de actividad, ahí salió ¿no? el primer libro, ahí tenemos nuestras reuniones prácticamente, ahí es la sede de la Asociación Córdoba Solo Hay Una, que también nos apoya mucho en presentaciones y todo eso. Nos gusta, como comentaba antes con Amalia, que está aquí con nosotros, que es la secretaria de la asociación, que somos muy partidarios de sinergia, de que aunemos muchas sinergias, Claro. de que cuantas más personas seamos alrededor de la De cultura, los proyectos culturales de mejor una se ciudad, mueve. mucho mejor, Nosotros eso está estamos claro. construyendo pirámides y cuanto más seamos tirando de la piedra, Exactamente, más fácil. más la subiremos arriba. Bueno, pues aquí acabo un poco la entrevista con vosotros, que no acabará porque tenemos afortunadamente próximamente casi individualizado otra vez con vosotros, una con Ricardo como autor y otra con Alfonso con tu trabajo, con tus proyectos, con el tema de restauración, que me gustaría que habláramos, porque bien sabéis que la revista cultural Blanco sobre Negro lo que quiere es esto, es transmitir la cultura que se está haciendo, la que entendemos que es la cultura de verdad, la cultura de base, la cultura de lucha, y luego, sin lugar a dudas, Alfonso Cos y Ricardo Reque son dos vivos ejemplos, y sobre todo con su editorial, dos vivos ejemplos de lo que es luchar por la cultura y no esperar una gran recompensa, nada más que la emocional, y eso es lo importante. Muchísimas gracias a ambos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.